vez te has preguntado cómo detener a una bruja? Historias, leyendas y casos hay muchos alrededor de todo el mundo, y formas de repeler a estas criaturas también. En esta ocasión te explicaré algunas de las herramientas y rituales que existen para defenderse del ataque de una bruja. ¿Te interesa? Si es así, quédate, porque el día de hoy abriremos el expediente clasificado de las armas contra las brujas. Rápidamente, antes de comenzar, te sugiero que actives la campanita y me sigas en las redes sociales, y así puedes apoyar a este proyecto. Sin más, comencemos. Las brujas. ¿Quién no ha escuchado al menos una historia sobre estos seres tan interesantes? Seres que, a pesar de ser humanos, rayan en lo antinatural y en lo sobrenatural. Estas mujeres tienen su historia trágica. Estas historias no son nada agradables, ya que en su mayoría hablan de la persecución y ejecución de mujeres que eran consideradas brujas, incluso aunque no lo fueran. Solo bastaba con acusar a una mujer de ser bruja y ésta era eliminada por las personas del pueblo con autorización de la única autoridad que existía en esas épocas, la iglesia. Estas mujeres eran consideradas herejes, almas perdidas que se negaban a permanecer bajo el yugo de la iglesia y de trabajar para el mismísimo diablo. En este mismo contexto, la historia de las brujas de Salem es uno de los episodios más famosos y trágicos de histeria colectiva en la historia de Estados Unidos. Ocurrió en 1692, en el pequeño pueblo puritano de Salem, ubicado en el condado de Essex, en el estado de Massachusetts, a tan solo unos kilómetros del norte de Boston. Salem era una comunidad puritana muy religiosa y estricta. Creían profundamente en el demonio y en que éste podía actuar a través de las personas, lo que hacía que el miedo a la brujería fuera algo muy real para ellos. Además, el pueblo estaba pasando por conflictos políticos y territoriales, enfrentamientos con pueblos indígenas, envidias y pleitos internos y condiciones de vida muy difíciles. Todo esto generaba tensión social, un ingrediente clave para todo lo que vendría. El origen del problema surgió cuando dos niñas, Betty Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, comenzaron a presentar comportamientos extraños: convulsiones, gritos, retorcimiento del cuerpo y asegurar que veían espíritus. Los puritanos no tenían explicación médica para esto, por lo que rápidamente concluyeron que debía ser obra de brujería. Presionadas por los adultos, estas niñas señalaron a 3 mujeres: Tituba, una esclava caribeña; Sarah Good, una mendiga; y Sarah Osborne, que no encajaba con las normas puritanas. Estas mujeres eran marginales, por lo que se convirtieron fácilmente en chivos expiatorios. Tituba, bajo presión, confesó que había pactado con el diablo y mencionó que había otras brujas en Salem. Y esa confesión desató todo el caos. Después de las primeras acusaciones comenzó una ola imparable. Cualquier comportamiento extraño, enfermedad, animal muerto o mala cosecha podía usarse como prueba de brujería. Más niñas comenzaron a imitar los síntomas. Vecinos acusaban a otros por rencores personales, conflictos por tierras y envidias. Más de 200 personas fueron acusadas, muchas de ellas sin evidencia real. Entre junio y septiembre de 1692 se ejecutaron 19 personas
que fueron ahorcadas, de las cuales eran 14 mujeres y 5 hombres. Un hombre quien fue aplastado bajo piedras por negarse a declarar, y a su vez, varios murieron en prisión por las malas condiciones. Un dato curioso es que en estas ejecuciones no se quemó a nadie, pues las hogueras eran castigo europeo. En las colonias inglesas se usaba la horca. Fuera de todo este contexto histórico, que no fue más que una masacre sin causas legalmente justificadas, existen otro tipo de historias y leyendas como las que se presentan en nuestro país. Historias de brujas que viven en el bosque, en los cerros, en las montañas. Brujas que atacan a los bebés no bautizados chupándoles la sangre para, según esto, mantener la juventud, o incluso robando a estos infantes para realizar rituales en donde los ofrecen al maligno, arrebatándoles la vida de maneras que no podríamos describir. Tipos de brujas hay bastantes, ya que la brujería se divide en variantes específicas de acuerdo al elemento con el que trabajen. Existe la brujería blanca, la brujería negra, la brujería verde, entre otras. De acuerdo a esta clasificación de elementos es el tipo de bruja. Pero ¿qué les parece si nos enfocamos en las brujas que habitan las zonas boscosas y desoladas? En ranchos, pueblos e incluso en las ciudades existen historias de brujas que acechan a infantes recién nacidos, no bautizados, como ya lo habíamos mencionado. Estas brujas suelen atacar de noche y transformarse en enormes aves, y hay quienes dicen que algunas pueden convertirse en enormes gatos con rasgos humanos. A ciencia cierta, no se sabe como tal el modus operandi de estas criaturas, pero lo que más se menciona es que las personas que acompañan a estos infantes caen en un profundo sueño del que es muy difícil o imposible despertar, para que estas criaturas puedan extraer al infante sin que alguien pueda evitarlo. Quienes han podido escuchar a estas brujas comentan que los aleteos de lo que parece ser un ave de gran tamaño se escuchan cerca de los techos de las casas, así como arañazos y gemidos extraños que parecen ser una mezcla de ruidos entre animales y humanos y el descenso de la temperatura. Pueden presentarse también olombres de podedumbre y neblinas espesas. Otras de las señales más comunes se pueden reflejar en el mismo cuerpo de los bebés. Quienes han experimentado estos sucesos comentan que en el cuerpo de estos recién nacidos pueden presentarse rasguños profundos, moretones en la parte del talón y un color azulado en la piel. El comportamiento de los recién nacidos también son una señal de que estas criaturas los están acechando, como por ejemplo el llanto nocturno prolongado sin alguna razón lógica o médica y el insomnio que estos infantes pueden presentar. Todo esto se preguntarán si existe alguna forma de repeler esos ataques, y la respuesta es sí. Normalmente, las armas y los rituales para defensa de las brujas suelen basarse en métodos caseros que conllevan una serie de eventos e ingredientes que forman parte del folclore de distintas culturas y que provocan miedo y repulsión a estos seres para mantenerlos alejados. Algunos ejemplos como la sal, que es colocada en ventanas y umbrales. Esta simboliza pureza y una barrera contra las energías negativas. Existen distintas hierbas protectoras, algunas de ellas como el romero, la ruda, la albahaca y la lavanda. Estas pueden usarse en pequeños ramos o saquitos y también son quemadas como si fuera incienso. Hay amuletos como cruces, medallas de plata, ojos turcos y herraduras que representan protección espiritual y buena suerte. Por supuesto, no puede faltar el agua bendita, que se puede rociar en puertas, ventanas y habitaciones. Las velas
especialmente blancas o rojas, son usadas como símbolo de luz contra la oscuridad. Oraciones o conjuros protectores. Rezos tradicionales o invocaciones de protección según la cultura. Hay quienes colocan escobas detrás de las puertas. En el folclore se decía que distraían o bloqueaban a los espíritus, algo similar a el uso de las semillas de mostaza. Estas se esparcen en el techo o en los alrededores de la casa para que de igual forma estas criaturas se distraigan contando estas pequeñas semillas y así les tome por sorpresa la luz del día. Hierro o acero en forma de llaves, clavos o navajas antiguas guardadas como amuletos. El metal se considera disruptor de magia. Es por eso que muchas personas tienden a guardar y proteger estos pequeños objetos. Los círculos protectores trazados con sal, tiza o carbón alrededor de la cama o zonas clave. Los espejos también pueden ser una buena herramienta. Son colocados frente a las ventanas o puertas para devolver las malas intenciones. Entre los más comunes son las tijeras de acero, que se colocan en forma de cruz debajo de las almohadas de los infantes. En este elemento existen dos explicaciones. La primera es que se ponen en forma de cruz para que simule la forma de la cruz cristiana, y la otra explicación es que se ponen de esta forma para que al momento de que estos seres son detectados, sea más fácil tomarlas y cortar el famoso hilo de plata, el cual se dice que es la forma en cómo succionan la vitalidad del recién nacido. Cabe mencionar que estas tijeras deben ser remojadas en agua bendita. Las agujas en las ventanas también son una herramienta para que estos seres no puedan entrar a las casas. Los machetes enterrados en la tierra también tienen la misma función. Cabe mencionar que todos estos materiales y o rituales han sido heredados por generaciones enteras y linajes de familia que aseguran haber sobrevivido al ataque de estos seres. Basta con preguntarle a alguno de nuestros abuelos para que nos cuenten de algún remedio contra las brujas. Sea verdad o no, lo cierto es que personas afirman haber vivido en carne propia algún tipo de enfrentamiento contra estos seres. Dejaré que ustedes tomen sus propias conclusiones y me encantaría saber su opinión en cuanto a este tema. Este tema forma parte no solo de la cultura y folclore mexicano, sino también de muchas partes del mundo. ¿No se les hace un poco curioso que en todo el mundo existan este tipo de criaturas y aún así exista quienes refuten la existencia de ellas? A continuación, quiero compartir con ustedes 3 pequeños relatos que nos han hecho llegar miembros de nuestra pequeña comunidad. Espero los disfruten. Apaguen las luces y cierren los ojos. Recuerden no sugestionarse. Puede que escuchen algo bajo su cama esta noche. Hola amigos, muy buenas noches. Quiero compartirles mi anécdota que, aunque es corta, aún hoy en día familiares míos y yo aún vivimos con las secuelas de aquella visita. En una noche un poco fría en las vacaciones de verano, nos encontrábamos en una zona de cabañas en una parte un poco escondida del estado de Hidalgo. Los adultos platicaban junto a una fogata mientras los más jóvenes lo hacíamos muy por aparte en otra fogata que habíamos hecho a unos metros apartados de los adultos. Escuchábamos música a bajo volumen y tomábamos un poco de alcohol. Queríamos estar un poco alejados de los adultos, ya que teníamos cosas que discutir mis primos y yo. Cosas de jóvenes que aún vivían de la fiesta y de eventos sociales. Por alguna razón, en ese entonces a todos se nos hacían aburridas las pláticas de los adultos.
Ya saben que si la visita al doctor, que si los bochornos, que si el chisme de la colonia, en fin. Le estábamos pasando de lo más a gusto cuando escuchamos una risa extraña en una zona donde ya ni siquiera la luz de la fogata podía llegar. No precisamente estaba lejos, pero era una zona que incluso todos habíamos notado que se encontraba más oscura que el resto de la vegetación. Por un momento pensamos que era algún sonido de la canción que tocaba en ese momento la bocina, pero lo volvimos a escuchar en reiteradas ocasiones. Era una risa vieja, una risa rasposa, fría. De un de repente se dejó de escuchar y por lo consiguiente dejamos de darle la importancia. Con el pasar de la noche y ya con unos tragos encima, uno de mis primos decidió ir a hacer sus necesidades cerca de aquella zona. Mi prima, su hermana, le dijo que no hiciera sus cosas ahí, que por eso estaba la cabaña. Ahí había un sanitario, a lo que mi primo, riéndose, solo la ignoró, entrándose en la oscuridad. Pasaron unos minutos cuando de repente mi primo gritó de forma que nos alertó a todos, tanto a nosotros como a los adultos de la familia. Nos levantamos corriendo y casi chocamos con él cuando vimos una cara desencajada y pálida, mientras mi primo gritaba con esa mueca de terror en su cara. Se sostenía la muñeca de la mano izquierda con la mano derecha, dejando entrever una quemada que rodeaba su muñeca. Parecía una quemada de esas que se hacen en la piel después de tener contacto con algún metal muy caliente o algo por el estilo. Le preguntamos qué pasaba y nos dijo que una mujer que estaba entre los arbustos trató de jalarlo de la muñeca mientras hacía del baño, pero que él de manera imprevista reaccionó y todo fue muy rápido, pero la alcanzó a ver. Dijo que era una mujer muy sucia, que olía como a cabello quemado y a algo podrido. Sus ojos eran grises y brillaban como si estuviera viendo directamente a la luna. Su piel era muy rasposa y era calva, salvo algunos mechones de cabello muy sucio que le colgaban por los lados. Al revisarlo, aquella quemada en su muñeca se llenó de ámpulas y mis tías, junto con mi abuela, salieron a buscar hierbas para hacer un tipo ungüento. Mi primo de repente dejó de hablar y se quedó pasmado. Así duró un buen rato hasta que se quedó dormido. Esa noche nadie quería dormir. Todos estábamos expectantes de aquel suceso. Aquella noche, o lo que restaba de ella, nos la pasamos escuchando pasos fuera de la cabaña. Pasos que parecían ser pezuñas, pero eran pasos de una persona, no de un animal. Risas lejanas y rasguños casi imperceptibles en las paredes de madera de la cabaña también se escucharon toda esa noche. Al otro día todo volvió a la normalidad. Regresamos a la ciudad y ya nadie volvió a tocar el tema. Hasta el día de hoy, mi primo sigue teniendo esa cicatriz de quemada en su muñeca. En ocasiones dice que siente que le arde y cuando eso pasa, mi primo cuenta que pasan cosas malas. Lo último que nos contó es que la última vez que esa herida le ardió fue una noche cuando regresaba a casa del trabajo y presenció un accidente fatal donde motociclistas y peatones terminaron muertos sobre la acera, incluso algunos con partes del cuerpo esparcidas sobre toda la calle. Espero les haya gustado mi relato. Les agradezco mucho por compartir. Espero pronto poder volver a escribirles algunas otras anécdotas familiares que hemos vivido. Les mando un abrazo y les deseo mucha suerte a ti y a toda la comunidad. Hola comunidad,
En esta ocasión les contaré sobre la noche más aterradora que he vivido. Me llamo Héctor y por ahí del año 2021 salía con una chica con quien aún tengo contacto y que de hecho hace algunos días platicábamos de esta experiencia. Recuerdo muy bien aquella noche. Fuimos a una fiesta que no quedaba muy lejos de casa. Nuestro barrio era tranquilo por las noches y teníamos la costumbre de caminar por las calles cuando ya nadie se encontraba en ellas. Aquella noche, al regresar de la fiesta, como a eso de las 2 de la mañana, caminábamos tranquilos como siempre. Había un tramo donde podíamos cortar camino entrando por la parte de atrás de un supermercado. Atravesábamos ese lugar saliendo por el estacionamiento para no tener que darle toda la vuelta. En cuanto entramos al estacionamiento, escuchamos pasos que se arrastraban detrás de nosotros. Cabe mencionar que esa parte del supermercado era la parte más oscura. Por alguna razón, el alumbrado en esa zona no funcionaba. Mi novia me apretó el brazo preguntándome si estaba escuchando y le dije en voz baja que sí. De inmediato, volteé a ver quién nos seguía y lo que vi, se los juro, que no era de este mundo. Era una mujer bajita, encorvada, usando una tipo manta negra que le cubría todo el cuerpo. De ser tan bajita, de repente se hizo enorme, a lo que le grité a mi novia que corriera y que no volteara. Así lo hizo sin cuestionarme y corrimos juntos. Corrimos como nunca lo habíamos hecho. Yo volteaba en repetidas ocasiones y miraba a esta mujer flotando a unos escasos centímetros del suelo. Al llegar a la parte alumbrada del estacionamiento, esta cosa nos dejó de seguir y se alejó a la oscuridad riéndose de una manera muy terrorífica. En ningún momento pude ver su rostro, pero estoy seguro y puedo apostar mi vida a que ella flotaba mientras nos perseguía con los brazos extendidos y unas manos cadavéricas y sucias tratando de atraparnos. Esta chica, la que era mi novia, dice que ella solo volteó una vez y que ella sí logró distinguir algunos rasgos de esta mujer. Dice que era una mujer que aparentaba ser joven, como de unos 40 años, pero que su piel se veía podrida, textualmente podrida. Jamás volvimos a pasar por ahí de noche, ni siquiera de día. Un dato curioso es que yo tengo un amigo que se llama Fermín, que trabajó un tiempo de seguridad en ese supermercado. Y cuenta que en ocasiones veían a una mujer en las cámaras deambular dentro de la tienda, pero que en cuanto iban a buscarla, jamás la encontraban. Supongo que era la misma mujer, pero en verdad, amigos, que ganas de investigar más no me quedaron. Gracias por escuchar y compartir mi relato. ¿Saben? Después de años, aún no logro explicarme qué fue lo que sucedió cuando yo era niña. Una noche en que una bruja me robó y terminé en la marquesina de mi casa. A mis padres no les gusta hablar de eso y en cuanto a mí, solo tengo un vago recuerdo de aquel suceso. Recuerdo que habíamos regresado de un día de diversión en un parque de diversiones muy famoso que se encuentra en el sur de la Ciudad de México, ese que tiene banderitas en su logotipo. Llegamos a casa y recuerdo que mi mamá me bañó y al terminar de bañarme me dijo que bajara con mi papá para cenar y después ir a dormir. Yo recuerdo que bajé y mi padre ya tenía lista mi cena, un vaso de leche con chocolate y hot cakes. Mientras bajaba las escaleras, noté que mi papá se encontraba en la puerta de la entrada mirando hacia arriba como buscando algo. Le pregunté qué hacía y me contestó que nada, que solo estaba mirando el cielo.
pesar de que yo estaba pequeña, recuerdo que su actitud me era extraña, pero decidí no tomarle mucha importancia. Terminé de cenar y mi mamá bajó a la sala, prendió el televisor y le dijo a mi padre que él se fuera a bañar, que lo esperaríamos viendo una película. Mi padre se subió a bañar mientras mi mamá y yo buscábamos qué ver en la televisión. Lo siguiente que recuerdo es que ya estábamos medio dormidas cuando mi papá nos subió a la cama. Yo ya tenía mi habitación propia, así que mi mamá se despidió de mí mientras mi padre me cargaba y me acostaba en mi cama tapándome con ese pesado edredón de princesas. Hasta ahí, mis recuerdos son lúcidos. Lo único que después puedo recordar es haber sentido un aire muy frío y al abrir los ojos me encontraba en la marquesina de la entrada mientras veía cómo se prendían todas las luces de mi casa y a mi mamá gritando mi nombre. Yo comencé a gritar también hasta que mi padre se asomó por la ventana de su habitación, que era la que daba a la calle, y me vio ahí, sobre la marquesina. Mi padre dice que al verme se asustó demasiado, pero al mismo tiempo se alivió de ver que yo estaba bien. Solo una sola vez mi padre ha platicado lo que vivieron esa noche y lo que ellos me contaron es lo único que sé y lo que compartiré con ustedes. Mi padre contó que cuando mi mamá me bañaba, él había escuchado un golpe fuerte en la azotea y pasos como de un gato con garras largas. Dice que los pasos eran de algo pesado y que por eso cuando yo bajé lo encontré viendo hacia el cielo, en la puerta de la entrada. A su vez, mi mamá dice que mientras ella se bañaba y mi papá y yo estábamos en la sala, escuchó que alguien había tocado la puerta del baño y también una risita burlona. Pensó que sería yo jugándole una broma, así que no le dio importancia alguna. Más tarde, cuando se fueron a la cama, después de haber estado dormidos una media hora, escucharon golpes en la azotea y el azote de la puerta del patio trasero. Imaginaron que eran ladrones, así que corrieron de inmediato a mi habitación y ahí se dieron cuenta que no estaba, y la ventana de mi habitación también estaba abierta. Unos segundos después, escucharon pisadas pesadas de algo que al parecer corría, y fue cuando comenzaron a buscarme por toda la casa. Seré un poco más específica, ya que es posible que se confundan con los detalles generales de mi historia. Mi habitación era la habitación que daba a la parte de atrás de la casa, es decir, la habitación que estaba sobre el patio trasero. Mis padres dicen que lo que sea que haya sido, se metió por la ventana de mi cuarto, me sustrajo, después quiso despistarlos azotando la puerta del patio trasero y que al final subió por la azotea y corrió, pero por alguna razón me dejó sobre la marquesina de la entrada de mi casa. Suena muy loco y un poco cómico, ¿cierto? Pero fue lo que pasó. Y tengo testigos, ya que algunos vecinos al escuchar los gritos de mis papás salieron e incluso vieron cómo mi papá me bajaba de aquella marquesina. La escalera le fue prestada a mi papá por un vecino con el que nos llevábamos muy bien. Yo ya no era una bebé, tenía como 5 años y se preguntarán cómo una niña de 5 años termina sobre la marquesina de su casa en plena madrugada. Mis padres investigaron con distintas personas, incluyendo al sacerdote de la comunidad, y todos llegaron a la misma conclusión. Una bruja me quiso llevar. Espero les haya gustado mi relato. Les mando un abrazo y muchos saludos a esta pequeña comunidad. Recuerden que en este espacio la única intención es exponer los temas y no de tratar de convencerlos de ello.
Su opinión es la más importante, y sea verdad o ficción, recuerden que más vale prevenir. Así que esta noche, cierren bien sus ventanas, y si escuchan algún ruido, probablemente sea una de estas criaturas que vienen a visitarlos, sobre todo si hay pequeños en casa. Muchas gracias por acompañarme en esta entrega. Regálame una reacción y comparte este contenido. Recuerda que aquí, en Archivos del Infierno, pueden escucharnos las brujas e incluso en el más allá. Hasta la próxima.